Hola hermanos, qué gusto que nos estén sintonizando una vez más. Una disculpa porque el domingo tuvimos algunas complicaciones y recorrimos el servicio un poco más de tiempo, pero ya estamos trabajando en corregir todo lo que tuvimos mal ese día. Una disculpa, pero fue de mucha bendición, ¿verdad? Hoy quiero iniciar una serie, un tipo de serie donde vamos a estar hablando de hombres y mujeres que Dios usó, y sobre todo, los discípulos de Cristo, y ver qué características ellos tenían. Entonces voy a empezar a una serie que creo que nos va a ayudar mucho a vernos desde otra perspectiva, a compararnos con ellos y ver que son hombres comunes y corrientes, y que Dios usó las vidas de estos hombres y de estas mujeres, y Dios quiere usar nuestras vidas. Así que prepárate, santifica este tiempo, es decir, apártalo, pon tu Biblia ahí al lado, haz anotaciones, porque creo que en este estudio nos va a bendecir mucho, y vamos a profundizar en su palabra, y va a ser de mucha bendición. Así que todos los miércoles vamos a tener una serie que yo le puse: Dios escoge hombres comunes y corrientes. Esa serie se va a llamar Dios escoge hombres comunes y corrientes, y cada miércoles vamos a estar hablando de algún personaje de la Biblia, y vamos a ver cómo es que Dios lo escogió y para qué Dios lo escogió y qué fue lo que tuvo que vivir, ¿vale? Entonces empezamos hoy la serie, y quiero que empieces a hacer tus anotaciones, que no pierdas el hilo, y voy a tratar y procurar mandarte los audios también por el grupo de WhatsApp. Ahora es muy importante, ahora que me acuerdo, es sumamente importante que tú me estés mandando material, y sobre todo tu trabajo de discipulado. Muchos, o más bien nadie, me ha mandado, solamente creo que 2 personas nos han enviado las clases de discipulado. Es muy importante que estés al pendiente de tu discipulado, que estés por favor mandando la información y haciendo tu trabajo que te corresponde para que tú tengas un desarrollo mejor, ¿vale? Y que estés leyendo la guía. El hermano Luis va a estar, me comentó que se podrían hacer algunas, imprimir las guías que vamos a estar ocupando. Es una guía muy interesante, muy bonita, muy práctica, y si tú quieres una guía impresa, mándanos WhatsApp o mándanos inbox, y nos contactamos contigo para decirte cómo puedes conseguir esa guía en físico, porque en digital ya te la enviamos, ¿vale? Entonces es importante que estés al pendiente de eso los viernes. Vamos a iniciar hoy entonces con la serie de Dios escoge hombres comunes y corrientes, y va a ser, creo que es de mucha bendición. A lo largo de todo este tiempo, a lo largo del tiempo que llevo conociendo de Cristo, muchas veces yo le pregunto a la gente: ¿qué Dios ha dicho que tú vas a hacer? ¿Qué Dios quiere que tú hagas? ¿A qué te llamó el Señor? Y muchas de esas personas, creo que en su gran mayoría, lo que ven es un hombre imperfecto, y dicen: Dios no me puede usar a mí, Dios no quiere usarme a mí, Dios no creo que tiene mejores personas. Y nos comparamos con personas pensando que ellas tienen la capacidad de alcanzar el propósito de Dios, y nos descalificamos. Si tú me preguntaras a mí, si a mí me pasó, yo también lo hice, yo también me descalifiqué, yo también agarré y tomé descalificaciones, me miraba al espejo y decía: Dios no me va a usar a mí. Dios, ¿cómo puede usarme a mí como estoy, con mis defectos, no solamente físicos, sino mis malas decisiones, con mis batallas constantes? ¿Cómo Dios puede escoger a alguien como yo? Hasta que un día me encontré con la gracia de Dios, que me invitaba a caminar en el plan divino, y que me invitaba a ir por los sueños que Dios quería para mi vida. Y esos sueños, incluso algunos, no eran los sueños que yo tenía, sino Dios cambió todos los sueños y los anhelos de mi corazón para que se enfocaran a los sueños de Dios. Y cuando Dios da un sueño para tu vida, siempre va a ser más grande, más fuerte, y fuera de tu capacidad, fuera de tu alcance, para que no lo hagas a tu manera, sino lo hagas a la manera de Dios. Dios nos escogió por soberana gracia. Pero antes de seguir, porque ya estoy arrancando con esto, vamos a 1 Corintios 1:28.
Primera de Corintios 1:28. Para que empecemos con esta serie debemos entender lo primero, entender qué es la gracia de Dios, entender porque a él le place. Y dice Primera de Corintios 1:28, dice, estoy en segunda, perdón. Primera 1:28 dice lo siguiente: y de lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que es para deshacer lo que es, a fin, 29, de que nadie se jacte en su presencia. ¡Wow! Dios escoge de lo vil y de lo menospreciado de este mundo. ¿Para qué? Para que nadie se jacte al fin pensando que fue por sus méritos. Cuando lo entendí eso, pude comprender la gracia de Dios. Así que Dios escoge de lo vil y de lo menospreciado. Pero antes de seguir vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por darnos el privilegio de estar delante de ti. Gracias, Señor, por darnos el honor más alto que podemos tener, que ser tus hijos. Gracias por darnos ese honor tan alto de ser llamados tus hijos, de ser llamado tu pueblo, de ser llamado una nación santa, de ser llamados, amados por ti. Gracias por darnos el sacrificio de la cruz. Gracias por ese sacrificio que nos abrió el cielo, nos santificó, nos hizo reyes y sacerdotes por medio de la sangre derramada y vertida en esa cruz. Gracias, Señor Jesús, porque venciste a la muerte en esa cruz. Gracias, Señor, porque despojaste principados, potestades y los exhibiste públicamente, triunfando sobre de ellos en la cruz. Hoy venimos con gratitud delante de ti, con alabanza y adoración, y te pedimos en este momento, Señor, que tú hables a nuestro espíritu, que tú hables a nuestro corazón, que nos afirmes en nuestra identidad de ti, y te adoramos, te exaltamos. Me siento al lado de mis hermanos para escuchar tu voz, Espíritu Santo. Háblanos, corrígenos. Si alguien pudiera estar padeciendo en este momento, hablamos sanidad. Si alguien pudiera tener ataques de ansiedad, hablamos tu paz en el nombre de Cristo Jesús, y te pedimos que nos hables en este momento en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, yo te estaba diciendo que cuando leemos esta cita, es una cita que constantemente decimos en la iglesia, es que Dios escogió de lo vil y de lo menospreciado para avergonzar lo sabio de este mundo. Pero aquí dice en el versículo 29 que para que nadie se jacte en aquel día diciendo, yo lo logré en mis propias fuerzas. Por eso Dios levanta a una nación y a una generación de gente imperfecta para que Dios la use y la perfeccione en la fortaleza de Cristo. Y yo te decía que si yo te preguntara, yo te preguntara personalmente a qué Dios te llamó, yo sé que tú me dirías que a lo mejor sabes a qué te llamó, pero no has tomado responsabilidad. ¿Por qué? Porque tú te has visto imperfecto todo el tiempo, porque tú ves que tienes fallas, tienes defectos, incluso has pecado, incluso hay necedad, incluso vives en depresión, en ansiedad, en una inmoralidad, una doble vida. No sé cuál sea tu situación, pero cuando sabes que Dios te llamó a tener no solamente un encuentro con Él, sino dar a conocer sus virtudes a la gente a través de un ministerio, una obra que Dios te mandó a hacer que con talentos y dones que Dios ha repartido en tu vida, muchas veces te sientes insignificante. Y déjame decirte algo, si eres insignificante sin Dios. Es fuerte, ¿verdad? Pero sin Dios no somos nada. El primer principio para entender cómo Dios nos llama es entender que nosotros no somos nada sin Dios. Si estás con alguien, dile al que está a tu lado, si es tu familiar, tu hijo, tu esposo, tu esposa, tu suegro, dile usted o tú no eres nadie sin el Señor. Porque es una realidad, para que al fin de cuentas nadie se jacte delante de Él diciendo yo lo hice con mis méritos y le entregamos las coronas porque yo las hice y las gané porque fueron en mis fuerzas. No, hermano, Dios escoge de lo vil y de lo menospreciado para avergonzar lo sabio de este mundo y para que en aquel día rindamos las coronas con amor.
Entonces, por lo general, hay personas, escucha bien, que se sienten tan malas como para obtener algo de parte de Dios. ¿Por qué yo? O sea, ¿por qué Dios me quiere bendecir? No, que se lo dé a alguien más, yo soy inmerecedor. Pongo el caso, por ejemplo, de personas que vivieron una vida descontrolada y llegan a Cristo y Dios les quiere dar una nueva vida. Pero muchas veces el no saberte amado, no sentirte amado, aunque te sientes amado, pero mejor dicho, no sentirse merecedor, lo que provoca es que tú frenes todo lo que Dios quiere hacer con tu vida. No que Dios no tenga poder para obligarte, sino que Él está respetando que tú decidas caminar o no. Escucha bien, cada paso, cada decisión que tú des a favor del reino de Dios, a favor de Cristo, a favor de la santidad, de guardarte en santidad, Dios va a bendecir esos pasos. No te digo que van a ser fáciles, pero lo que sí te digo es que Dios estará en el asunto. Entonces muchas personas lo que ven cuando son llamadas es ver su incapacidad, es ver que no pueden, es ver que son personas tan alejadas de la gracia, que se conforman solamente con que Dios los haya llamado a salvación y ahí se quedan. Pero Dios no quiere solamente eso, Dios quiere darnos plenitud. Te decía el domingo, te decía en el servicio que Dios en la semana me había hablado el Espíritu Santo mientras dormía y me decía: Jonathan, tú sigues en necedades y pecados porque tú quieres, no es lo que yo planeé para ti. Yo te voy a perdonar las veces que sea necesario, pero no es el plan completo. ¿Sabes por qué? Porque has perdido años en eso. Lo que tú necesitas es poder, y no tienes poder porque no hay oración. Cuando tú conoces a Dios en la intimidad, tú fortaleces tu identidad en Cristo. Y dos, tú fortaleces tu confianza. ¿Cómo? Te voy a poner un ejemplo. Cuando conoces a alguien por primera vez, no le puedes estar platicando mil cosas, o no le puedes estar platicando cosas tan íntimas. ¿Por qué? Porque no hay confianza. Hay incomodidad, y a lo mejor cuando empiezas a platicar con alguien, quiero que pienses en un amigo, una amiga, y de repente en las primeras ocasiones no abrías tu corazón. Es normal. ¿Por qué? Porque no hay seguridad, pero al paso de la comunicación que tienes con esa persona, vas generando fortaleza, y eso hace que tú tengas una zona de seguridad donde tú puedas expresar tu corazón. Cuanto más a Cristo Jesús. Le creemos a todo mundo menos a Dios. Tú crees lo que te han dicho la gente, que eres un bueno para nada, que nunca vas a salir, que no sirves, que no tienes la capacidad, que nunca vas a salir adelante. Te han maldecido aún en los primeros días de tu vida, en los años de tu vida, tu nacimiento. A veces has hecho algo y no has terminado, te has frustrado y piensas que en Cristo es igual, pero llegó el momento de apoyarte en la gracia de Dios y entender que Dios te escogió no porque fueras el mejor, sino Dios te escogió porque te vio con la necesidad de su gracia para llevarte a una dimensión mayor. Al pueblo de Israel, Dios lo escoge. Hay una cita donde le dice: te he escogido no por ser el pueblo más grande, sino por ser el más pequeño, no por ser el más fuerte, sino por ser el más débil. Te escogí porque nadie daba nada por ti, y te escogí, te llamé mi pueblo. Y así nos hace a nosotros. Dios nos llama a nosotros no porque seamos capaces para todo, sino porque somos incapaces, pero en medio de eso su gracia nos hace capaces para cumplir el diseño de Dios. Y qué mejor testimonio de alguien que no podía hacer nada, no terminaba nada, era un bueno para nada, y Dios lo hace un rey y un sacerdote, y alcanza el llamado que Dios le ha dado para su vida. Eso amerita un tiempo de alabanza y adoración y de gratitud. Al que mucho se le perdona, dice la Biblia, mucho ama. Cuando tú te sabes amado, cuando te sabes perdonado, das de gracia ese amor que has recibido en la cruz. Cuando tú sabías que no valías la pena, que nadie se fijaba en ti, la gracia de Dios viene a tu vida, y eso hace de ti un corazón agradecido delante de Dios. Amén. Por lo general, muchas veces
Piensas, cuando piensas en las personas que dice la Biblia, hombres y mujeres que Dios usó, piensas que fueron usadas a esa manera porque eran dignas y había en su corazón dignidad, claro que sí. Pero piensas que ellos fueron usados por las capacidades extraordinarias que había en ellos. Porque ellos fueron, básicamente, a veces pensamos que fueron extraterrestres, que no sentían nada. Aunque hay una verdad, en el corazón de ellos había la fe, había el sentido de dar un paso hacia agradar al Señor, pero pensamos que ellos están tan alejados de nosotros, que ellos eran personas con una capacidad increíble para obedecer a Dios. Pero cuando te echas un clavado en verdad a la palabra de Dios y a ver qué pasaron ellos, te darás cuenta que los hombres y mujeres que se narran aquí tuvieron fallas, tuvieron pecados, tuvieron debilidades, tuvieron depresión, tuvieron angustia. Eran personas que se desesperaban, eran personas, te lo voy a decir así, comunes y corrientes como tú y como yo. Cuando tú entiendes eso, cambia tu perspectiva del asunto. Hace un tiempo yo sentí, yo sé que a muchos de los que nos están viendo, de los que nos pueden ver después, muchos hemos sentido tiempos de deprimirte a más no poder. No sé si te ha pasado. Bueno, en ese tiempo yo estaba así, muy mal, muy deprimido y no quieres saber de nadie, quieres dormir, quieres, no sé si vieron la de los Vengadores, quieres estar como el Thor, ¿no? Jugando videojuegos, engordando, todo barbón, con 10 suéteres porque sientes frío, porque es la manera de cobijarte, y así andaba yo. Y yo le decía, Señor, quisiera tener el carácter que tuvo Pablo. Y yo lloraba, y Señor, quisiera ser firme como Timoteo. Y estaba yo orando eso, ¿cómo lo hicieron ellos, Señor? ¿Cómo lo hicieron ellos? Y de repente, en esa ocasión, empiezo a leer Primera y Segunda de Pedro, y sobre todo Segunda, cuando el apóstol Pedro le escribe a su hijo espiritual. Y Timoteo, escucha bien, Timoteo, me voy dando cuenta en Timoteo, en las cartas que les escriben, de un hombre común y corriente. Y empiezo a ver, cuando le habla que sea un buen soldado y que sufra penalidades, yo empecé a conocer, y era como si el apóstol Pablo, como si yo fuera ese Timoteo, y el apóstol Pablo empieza a describir, y vi a un chico que estaba temblando de miedo, vi a un chico que ya no quería más, vi a un chico que necesitaba de la gracia de Dios y apoyarse para terminar la buena carrera. Vi a un chico que ya quería, ya no quería seguir, pero vi a un apóstol Pablo diciendo, yo también he estado, yo te invito a que leas y estudies bien. Y el apóstol Pablo empieza a decirle, yo también me he sentido solo, y tú sabes que me han dejado, me han abandonado y me he quedado solo en esta cárcel. Tú sabes de mis padecimientos y que en muchos de ellos soy débil. Y cuando empieza a decir, hijo mío, cuando escucho y sé de tus lágrimas, le estaba diciendo, cuando sé que has llorado y has estado llorando, anhelo verte. No lloraba en ese momento de gratitud, lloraba de una necesidad de sentir alivio en su corazón. Y eso pasó, que yo entendiera y viera algo diferente. Y cuando yo iba a Dios, ahora fue con otra perspectiva, el entender que el Dios de Timoteo, el Dios de Pablo, era mi Dios que me iba a sacar de ahí. Y volví a leer otra vez las cartas y volví a meditar y decía, Jonathan sufre penalidades como buen soldado, sea un obrero digno de ser aprobado por el Señor. Si el apóstol Pablo pudo pasar eso y Dios estaba con él, aún en mi soledad Dios estará conmigo. Y comprendí que el interesante de este asunto no era la vida de Pablo, aunque es un gran testimonio, no era la vida de Timoteo, aunque fue un hombre íntegro. Lo interesante del asunto y lo que hacía este hombre capaz, estos hombres capaces, era la presencia de Dios y era el Espíritu Santo formando en ellos hombres y mujeres dignos de su llamamiento. Dios escoge hombres comunes y corrientes como nosotros para mostrar su gloria. Si estuvieras aquí presente, yo te diría aplaude, aplaude, aplaude. Pero cuando estudiamos en la Biblia a estos hombres nos vamos a dar cuenta
que el Señor en verdad usa a hombres y mujeres, parece ser vulnerables. Vulnerables. Y vamos a estar viendo eso, porque Dios a ti te dio un llamado. Dios te dio a ti un designio. Dios te ha dado una visión. Por eso soy tan insistente en decirte qué visión te ha dado el Señor para ti, para tu familia. Porque cuando tienes una visión clara, sabes que aún así pases por valle de sombra, de muerte, no vas a temer, porque esto no ha terminado. Aún la muerte es el principio de una nueva vida más gloriosa. Él nos hace fuertes en medio de esto que estamos viviendo. Y ni siquiera estoy diciendo que seas incongruente. Debes de ser congruente con tu fe, pero también es sabio en cómo vives tu vida en medio de estos tiempos. No tentemos algo que no. Pero lo que quiero decir con todo eso es que cuando tú te ves a la par de estos hombres de Dios y te ves y dices, este hombre, esta mujer tuvo este problema porque yo también lo siento, entonces te das cuenta que su Dios es el mismo Dios que está en nosotros y es el mismo Dios que lo sacó adelante y es el mismo Dios que te va a sacar adelante, iglesia. Es momento de fijar nuestros ojos en Cristo Jesús y decir, Señor, solo no puedo, pero por tu gracia llegaré a la meta en el nombre de Cristo Jesús. Ponle, aunque sea un sticker ahí de un aplauso, ponle ahí, gloria a Dios, comenta aleluya, pero Dios te va a sacar adelante y va a mostrar su poder en tu vida y en mi vida. Dios te escoge por puro amor y por gracia. Voy a ponerte un ejemplo. Vamos a Santiago, capítulo 5, versículo 17. Santiago 5, 17. Vamos a Santiago 5, 17. Y esta cita me vuela la cabeza. ¿Por qué? Por lo que expresa en medio de esto. Dice Santiago 5, 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Y qué pasó? Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Elías aquí muestra, a un Elías sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Un hombre común y corriente. Un hombre con pasiones, y se cuenta, algunos cuentan que Elías era alguien muy explosivo, de un carácter así explosivo. Elías no era como Juan, todo amor, sino era alguien explosivo. Era alguien hasta cierto punto retraído o quería estar solo. Si ves su historia, te darás cuenta que en su historia muchas veces estuvo viviendo solo. Estuvo en los lugares desiertos y ahí Dios le hablaba. Pero Elías, aún con todo eso, la clave fue que oró fervientemente. En este caso ponen el ejemplo de cuando llovió. Pero en todo tiempo él tenía que orar fervientemente. Lo que hace la diferencia entre Elías y nosotros es la oración ferviente. Si nosotros no oramos, podemos ser explosivos. Pero si nosotros no oramos, no controlaremos eso. Si no hay vida de oración, estaremos amargados, llenos de ira. ¿Por qué? Por lo que vivimos. Pero cuando oramos fervientemente, está hablando no solamente de una oración de 10 minutos o de una oración por los alimentos, está hablando de una oración constante en la presencia de Dios. Y cuando tú expones tu corazón a la presencia de Dios, lo que va a dar como resultado es paz a tu corazón. Y va a dar una fe increíble, de tal manera que cuando sales de estar en la presencia de Dios, entonces vas a salir en victoria, vas a salir con fuerza, vas a orar y hablar lo que hay en el propósito de Dios. Elías no pidió que no lloviera por sí mismo, o sea, por sus pantalones, pues. Él dijo esto y oró de esa manera. ¿Por qué? Porque era un designio de Dios que ya le había dicho a él.
que iba a traer un trato, que iba a pasar esto, que iba a hacer algo para esa comunidad, iba a mostrar su poder. Y entonces Elías, a través de la oración, lo que hizo es alinear su corazón y su voluntad al propósito de Dios, de tal manera que cuando él sale de la oración y habla lo que iba a pasar, sucedió. ¿Por qué? Porque Dios hizo las cosas que le dijo que iba a hacer. Elías solamente obedeció. ¿Qué te digo con esto? La oración hace que tu corazón y tu vida la enfoques en el propósito de Dios, y cuando estás enfocado en el plan y en la perfecta voluntad de Dios, lo que va a provocar, escúchame bien, es que las cosas te salgan. ¿Por qué? Porque Dios te mandó a hacer eso. Si tú te pones a hacer lo que no Dios te dijo que no hagas, entonces tú sabrás. Es que Dios no me responde. Tú sabrás por qué. Porque Dios no te mandó a hacer eso que tú quieres hacer. Hay personas, por ejemplo, que quieren pastorear, pero no saben qué es pastorear. Y se autonombran pastores. ¿Y sabes cómo está la iglesia? Desnutrida. No hay congregantes. Les cuesta más trabajo porque Dios no los puso. Hay personas que quieren predicar y no saben cómo predicar, y Dios te quiere en la alabanza, por ejemplo. Entonces cuando adora y canta, y por mucho que quiera ser predicador, cuando tú alabas y adoras a Dios, hay alguna respuesta del cielo. Cuando tú predicas no hay tanta efectividad. ¿Por qué? Porque debes alinear tu corazón a través de la oración al propósito que Dios te ha dado. Y aquí vemos a un Elías que la diferencia entre él y nosotros es que él oraba fervientemente. Si vemos la vida de David, encontraremos a un David, escucha bien, sensible, emocional, en depresión constante. Lee los salmos, hermano, léelos. Tú cuando ves a Pedro, ves a alguien atrabancado, alguien que, yo me aviento y esto, aunque vengan consecuencias después. Cuando ves a Juan, el apóstol, tú lo lees en las cartas y habla con mucho amor, pero antes era alguien violento que quiere hacer que descienda fuego sobre ese territorio que no quisieron a Jesús. Cuando vemos a Pablo, vemos a un Pablo violento, asesino. Pero todos tuvieron algo en particular, que es lo que nos invita el Señor a hacer. ¿Qué es lo que tienen en particular? Que se apoyaron en la gracia de Dios. Te lo vuelvo a repetir. Que se apoyaron en la gracia y la misericordia de Dios para salir adelante. Dios a mí me puso una visión particular, una visión personal. ¿Y cuál es esa visión? Levantar líderes, formar líderes, formar líderes. Y durante 10 años, casi 11 años en el ministerio, sirviendo en todas partes, siempre me he dedicado a hablarles. Y cuando menos me he dado cuenta, yo no sabía que Dios me había dado esa capacidad. Y empecé a ver muchos líderes, muchos servidores a mi alrededor que han sido sembrados en diferentes iglesias. Algunos todavía están sirviendo fielmente a su pastor. Me hablan y me dicen cómo va su avance, me piden algunos consejos, me piden que ore por ellos. Los hemos sembrado a lo largo de todo este tiempo. Y hoy el Señor puso en mi corazón hace un par de años que era lo que Dios quería que yo hiciera, levantar líderes. Y para yo levantar líderes tenemos que entender el primer principio, que somos hombres comunes y corrientes, tal cual. Lo que va a marcar la diferencia es apoyarnos en la gracia y la misericordia de Dios a lo largo de esta trayectoria. Alguien me preguntó hace tiempo, ¿cómo le has hecho para permanecer en un solo lugar y dar fruto y esperar por todo lo que has pasado y ser paciente hasta que Dios te haya dicho que hagas otra cosa y la has hecho? ¿Cómo pasar eso? ¿Cómo pasar tiempos donde eres escondido? Hace rato le decía a alguien, donde somos escondidos, donde nadie te ve, donde nadie te aplaude, donde somos desplazados.
Ya habrá tiempo para contarte, pero en mi caso ha pasado momentos así donde nadie cree en ti, donde eres desplazado, donde no te promueven, donde solamente te ocupan, donde nadie quiere ir, pero sabes algo, que eso es formación, pero lo que va a hacer la diferencia es que en medio de eso tú te apoyes en la gracia y la misericordia de Dios. Entonces la diferencia de estos hombres es que se apoyaron en la gracia de Dios, y por eso la Biblia narra sus éxitos y los fracasos, narra en dónde fue la caída de estos hombres, narra en dónde fue los aciertos de ellos, narra momentos difíciles, narra que ya no querían tirar la toalla algunos, narra los aciertos que tuvieron, narra todo eso. ¿Por qué lo hace el Señor? Porque Dios quiere que veamos que el mismo Dios perfecto, increíble, que dio su vida en esa cruz, es el mismo Dios que estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Es el mismo Dios que te está llamando a ti a que hagas algo en particular. Empieza por ti, por tu familia y por el territorio que Dios te ha dado. Es que no sé qué hacer, ora. Ora y Dios te va a decir qué hacer. Es que no, ¿cómo servir? Hay muchas personas a quienes puedes servir. No tienes que servir dentro de una iglesia para sentirte pleno. Tú tienes que agradar al Señor en lo poco, para que en lo mucho Él te ponga. La gracia, como bien sabemos, es un favor que nosotros no merecíamos. Y la misericordia de Dios es su ayuda o su auxilio a nuestras vidas. En todo momento debes de apoyarte en esas dos. No lo mereces. Cuando el diablo te diga es que tú eres indigno, es que no lo mereces, ciertamente tú te vas a voltear a decir yo no lo merezco, ciertamente, pero es por pura gracia de Dios que hago lo que Él me ha dicho que haga. 2, apoyarte en la misericordia, es el auxilio, es la protección, es cuando Él te extiende la mano y te dice yo te ayudo a salir de esta situación. Esa es la misericordia de Dios, y durante todo este tiempo te debes de apoyar en ellos, porque somos hombres comunes y corrientes que tenemos miles de defectos, que si nuestro corazón no está empapado de la presencia de Dios, podemos hacer locuras, que si nosotros nos enfocamos en nuestros propios logros y en nuestro egoísmo, lo que vamos a provocar es lastimar al cuerpo de Cristo. Pero por eso Elías nos deja una parte, Santiago nos deja algo muy importante de Elías: orar fervientemente en la presencia de Dios. Segunda de Corintios 12:9. Segunda de Corintios 12:9. Fíjate lo que le dijo el apóstol Pablo, Dios al apóstol Pablo. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. De buena gana me gloriaré, para que repose en mí el poder de Cristo. Entonces, en medio de tus debilidades, el Señor nos dice, bástate solamente mi gracia, para que yo te haga fuerte en medio de esa debilidad. Cuando haces un llamado, cuando Dios hace un llamado a tu vida, quiero que lo anotes esto: te sostendrá a lo largo de todo el proceso. Apunta eso: cuando Dios hace un llamado a tu vida, Él te sostendrá a lo largo de todo tu proceso. Lo único que te pide es un corazón dispuesto a creerle y dispuesto a dar el máximo para alcanzar los sueños de Dios. Y en medio de esos sueños te va a dar plenitud a ti, y también, escucha bien, te va a dar a ti la gracia necesaria para que tú alcances eso, y tú vas a sentir plenitud en medio de todo lo que tú puedas estar viviendo. Estamos aquí. Dios en su gracia y en su misericordia sostiene nuestras vidas. Vamos a Hebreos capítulo 4, versículo 16. Hebreos 4, 16. Hebreos 4, 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
Dios dice, acércate a ese trono de donde vas a alcanzar gracia cuando ya no puedas. El socorro viene cuando tú estás en peligro, y Dios quiere que te acerques confiadamente al trono, confiadamente que Él dio su vida por ti y por mí, confiadamente que Él te amó en esa cruz, confiadamente que eres el diseño de Dios para esta tierra, para este tiempo. El diseño que Dios había planeado para traer su gloria en medio de esto. Acércate para hacerte fuerte en medio de las debilidades que tú puedas estar teniendo. Llámese pecado, llámese falta de perdón, llámese pleitos, griterías, iras, dolor, ansiedades, miedos, lo que sea. Acércate al trono de la gracia para que halles un oportuno socorro para tu vida, para tu alma. En la soberanía de Dios, escucha bien, te eligió, pero no solo eso, sino que te equipó y ya preparó todo el equipo necesario para que puedas llegar a la meta. ¡Wow! ¡Qué increíble! No solamente te dice quiero usar tu vida, sino ya pensé en todo lo que vas a tener que vivir, pero también ya pensé en todas las herramientas y lo necesario para que salgas adelante, para que puedas sobrepasar esa adversidad. A lo largo de la Biblia encontramos que Dios utilizó métodos para que el hombre a lo largo de la Biblia encontramos que Dios utilizó métodos, escucha bien, que no siempre eran acordes a la razón del hombre. Vemos que en su plan perfecto utilizó métodos fuera de lo común. Debido a eso, Jesucristo lo que hace es llamar un puñado de hombres con muchos defectos. Los encuentra pescando, los encuentra cobrando impuestos, los encuentra haciendo mil cosas. Algunos eran discípulos de Juan el Bautista, pero lo que hace en medio de eso, Dios ya había pensado un plan para ellos, ya había trazado un sueño para ellos. Cuando ellos le dicen, escucha, eso es interesante, esto me vuela la cabeza, esto que te voy a decir. Cuando ve a sus discípulos y les dice, síganme, cuando ellos estaban pescando, y dice que al instante ellos dejan las cosas. La diferencia es la toma de decisión cuando Dios te está llamando. Y Dios cuando dice que al instante, ahí me llama la atención, porque ellos no negaron dejar todo por Cristo. La diferencia, una de las diferencias que hay entre las personas que son escogidas por Dios a los que son solamente llamados, Dios les hizo un llamado al decirle dejen todo, pero lo que hizo que fueran dignos de ser escogidos fue que al instante dejaron sus cosas. Vemos otro caso de que Dios le dice, vente, sígueme, y él dice, deja que vaya a enterrar a mi padre y regreso. Lo que estaba diciendo es, no es que mi padre esté muerto ahora, deja que envejezca, verlo crecer, verlo morir, terminar ese ciclo y seguirte. Y Jesús por eso le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, porque le está diciendo, tú me pones trabas cuando yo quiero hacer un plan contigo, un diseño especial. La diferencia entre uno y el otro fue que unos al instante y otros después tomaron a lo mejor con responsabilidad lo que Dios les había dicho, pero ese tiempo fue perdido. Entonces aquí también puse, Jesús seleccionó, hablando de sus discípulos, eso está increíble, a 12 hombres, los cuales pasarían a ser representantes de su reino en esta tierra. Él confiaba que ellos podían llevar a cabo la gran comisión. A tal grado era su confianza que no le importó sus fallas. Y por si fuera poco, Jesús no preparó un plan B por si las cosas salían mal o se salían de control. Dios confiaba plenamente en estos 12 discípulos para que llevaran a un buen puerto el supremo llamado que Él tenía. Dios se jugó a todas por ellos y se está jugando a todas por ti y por mí. No hay un plan B por si algo sale mal. Él sabe que en los momentos difíciles, en los momentos de caídas, de tentaciones, de dificultad, de querer tirar la toalla, Dios sabe que somos hombres vulnerables.
pero Dios nos dio la herramienta de orar fervientemente y dejar que Él tome nuestras vidas y nuestro corazón y lo lleve a la plenitud que Él quiere. Y termino con esto. ¿Cuál es la excusa para no servir al Señor, hermano? ¿Por qué pierdes tanto tiempo en necedades? ¿Cuánto tiempo? Es que me duele el pasado, a todos nos duele. Pero ¿cuánto tiempo quieres estar ahí? Es que deja que cierre bien los ciclos, que deje a mi novio, a mi novia, y entonces sirvo al Señor. Hace tiempo, y voy a cerrar con eso, hace mucho tiempo, yo tenía, si no me equivoco, como 14, 15 años, yo andaba perdidísimo a esa edad. Y me llevó mi mamá con un hermano. Estaba el pastor Dudvik en ese día. Y sabemos, los que somos de restauración, que Dios lo usa con discernimiento de espíritus, en profecía. Y entonces mi mamá me acercó al final del servicio y le dijo: ¿puedo orar por él? Que anda muy rebelde y se anda juntando, ya sabes, ¿no? Anda desubicado. Y él tiene un llamado desde los 5 años. Dios le prometió Dios le habló y le dijo: tú vas a ser pastor. Yo tenía en ese tiempo como 15 años, 14 años. Y el pastor Dudvik me ve y me dice, se me queda viendo y me dice: hijo, creo que llegó el tiempo de tomar una decisión. A veces uno tiene el llamado y cuando lo quiere tomar, porque pierde tiempo en necedades, en no tomar decisiones, en querer vivir tu vida loca. Y cuando lo quieres tomar, duele mucho, porque ya Dios se lo ha pasado a alguien más. Que no te pase. Fue como a los 15. A los 17 años, en el año 2007, va el profeta Satirio dos Santos a restauración por primera vez. Y ese día Dios atrapó a mi corazón. Me acuerdo así claramente todo. ¿Hace cuántos años, hermanos? 2017 Dios ya estaba hablando a mi corazón. Pero ese día yo llegué a la iglesia y me sacudió cuando habló del año perfecto, año 7, año perfecto del Señor. Y yo quedé impactado por la palabra y atrapado por la palabra. Y el profeta, al final, mi hermana lo que hace es acercarme con él y decirle: tiene un llamado, pero anda muy mal y ha hecho muchas cosas. Y me vio a los ojos con la misma cara del pastor y me dijo que lo mismo. Muchas veces tenemos un llamado, pero perdemos tiempo en necedades y muchas cosas, en tomar la decisión. Y cuando la queremos tomar es demasiado tarde y duele toda la vida. Que no te pase. Yo quedé impresionado. Lloró por mí. Ese día fue marcado. Pero pasé más de un año llorando. ¿Por qué? Porque el Señor me había llamado y me decía: quiero hacer algo. Tengo planes en ese tiempo para la Merced. Tengo planes para ese lugar. Y yo podía ver su corazón y yo me quebrantaba y decía: Señor, yo quiero hacer algo, pero soy indigno, Dios. Te reclamé de la muerte de mi papá, te reclamé de la muerte de mis hermanas, la más chica, la más grande. Te he reclamado de todo lo que vivimos, te he reclamado y hay dolor contra ti. ¿Por qué quieres usarme después de todo, Dios? Y el Señor con tanto amor me dijo: porque en mi plan desde los 5 años yo sabía, hijo, que esto venía por consecuencia de muchas cosas. Pero yo a esa edad te atrapé y te tomé y te dije: mío eres tú. Aunque corras muy lejos, no te puedes escapar de mi amor. Aunque corras lejos del llamado, va a llegar un momento donde tu corazón sentirá y no sentirá plenitud en tomar la responsabilidad que te he dado. Es que no será fácil, hijo, la vida no es fácil. Te van a lastimar, te van a decepcionar, vas a dar todo por algunas personas y las personas de buenas a primeras se van a ir, te van a lastimar, o incluso gente de liderazgo te puede lastimar. Pero eso no quiere decir que yo no voy a estar contigo. Mi gracia y mi amor y mi misericordia te seguirán todos los días de mi vida. Y ese día caí rendido delante de la presencia de Dios. Más de un año peleando, diciendo: quiero, tengo ganas, siento el llamado, arde mi corazón, pero
pero soy tan incapaz, nunca he terminado nada. Y Dios empezó a hacer fortaleza esa debilidad que tenía. Dios escoge de lo vil y de lo menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios. Y tú eres el indicado para predicarle en el lugar donde tú estás. Tú eres el indicado para orar por esas familias. Tú eres el indicado. Dios para eso te llamó. Así que vamos a orar. Señor, te doy gracias, Padre. Gracias por esta palabra y por este tiempo. Y te pido, Señor, que durante esta serie nos afirmes el corazón y la identidad en ti. Yo bendigo a mis hermanos que me están viendo. Y te pido, Señor, que los abraces, los consueles, pero también los afirmes en tomar la decisión de seguirte por sobre todas las cosas. Y afírmalos, Padre, afírmanos, mejor dicho, en tu gracia, tu misericordia y tu amor. De lo vil y de lo menospreciado has escogido para avergonzar a los sabios de este mundo. Aquí estamos, Señor. No nos jactamos de nuestros logros, sino del logro que tú hiciste en la cruz, despojando, Señor, todo principado y toda potestad. Yo bendigo a mis hermanos y te doy gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Hermano, un gusto verte por este medio. Te mando un fuerte abrazo, te amo mucho. Dios te bendiga. Nos vemos el viernes en nuestra clase. El sábado vamos a tener intercesión y el domingo en la mañana vamos a tener nuestro primer servicio y en la tarde vamos a tener tiempo de alabanza, de adoración y de intercesión. Te bendigo. Hasta luego.